Un caluroso saludo para todos. Mi nombre es Luis Felipe Londoño Velázquez. Estoy cursando el programa de zootecnia y en esta ocasión les voy a comentar un poco acerca del artículo número 5 de la tarea del anexo, de la tarea fase 3, perdón, sobre variabilidad genética. En este caso en específico les voy a hablar acerca del artículo titulado Análisis de la variabilidad genética del bagre rayado, Pseudoplatystoma fasciatum linaeus, 1766, de dos localidades, de los ríos Magdalena y Amazonas en Colombia. Este estudio fue realizado por Domingo Alirio Montano Arias, Gustavo Forero y Paola Sandoval. El estudio tiene como objetivo general evaluar la variabilidad genética del bagre rayado presentes en los ríos Magdalena y Amazonas, en dos localidades muy específicas que son La Dorada en Magdalena y Leticia en Amazonas, con el fin de determinar pues variaciones genéticas entre ambas poblaciones. Como objetivos un poco más específicos estaría analizar los patrones electroforéticos de 10 losis de bagre rayado, que ya vamos a andar un poquito más en eso, identificar y comparar los de poblaciones de bagre rayado en Leticia y Dorada, determinar niveles de variación genética de ambas poblaciones, además de ser como un precedente o brindar información que sirva como precedente para futuras investigaciones en las poblaciones que puedan servir para conservación, perdón, y para aportar pues como a garantizar la, que sea una pesca sostenible que aporta tanto a la seguridad alimentaria de la zona como a la economía. Las principales ideas del texto serían, por un lado, la importancia de la variación genética en la conservación, pues cuanto más variabilidad genética exista en estas poblaciones, van a ser poblaciones mucho más aptas para adaptarse al medio, a las situaciones y a las condiciones cambiantes, y van a hacer que prosperen mucho más y que las poblaciones sean como más fuertes. Otra cosa que aportaría, pues otra consideración ahí, sería que permite también con esta variación genética evaluar poblaciones y entender cómo es su distribución, abundancia y potencial para cultivo o para pesca, pues en este caso. Como segunda idea relevante está las diferencias genéticas entre las poblaciones del Magdalena y Amazonas. Pues esto se hizo analizando 10 loci enzimáticos. Los loci son como las posiciones o la posición específica que tienen ciertos genes en el ADN. Y se analizaron pues varias y se encontraron mediante patrones electroforéticos, que pues básicamente son bandas que si observan de una muestra de ADN, simplemente lo que hacen es que se pone una muestra se pone una muestra en un gel, perdón, y con esta técnica se separan proteínas, enzimas o fragmentos de ADN en su defecto, y según su tamaño y su carga eléctrica se van separando y dejan pues como un patrón específico, y a partir de ahí se hace como la caracterización pues de lo que salen en estos genes. En ambas poblaciones pues se ve algo muy marcado, y es que hay alelos que son exclusivamente o que son privativos en algunas, y en las otras pues en el Magdalena y en Leticia tienen un poco más de diferenciación en ciertos puntos, pero a nivel general pues son como muy estables. Como tercera idea principal está la variabilidad genética relativamente baja y posibles procesos aislantes, y es que en ambas poblaciones, si bien existen algunas posiciones y algunas variaciones pues en los genes, en general tienen una variabilidad baja, pues, y correspondería, o tiene sentido que corresponda más, es a las condiciones específicas que tiene cada población, y que evolucionan o se adaptan a esas condiciones en específico,
que pueden ser, bueno, que se dan por el aislamiento reproductivo al que tienen y puede influir también que las poblaciones son cada vez más pequeñas, entonces hay menos variabilidad entre los individuos que se reproducen, las condiciones geográficas de cada cuenca, de cada río, procesos naturales de mutación, deriva genética, incluso pues condiciones climáticas o de contaminación. Como resultados relevantes tenemos que de los 10 locus o los 10 locis de las posiciones de los genes que se fueron analizando, tenemos que lo que son M1, MMDHA, entre varios otros, se analizaron las mismas y son pues bastante similares. Eso sí es importante resaltar como segunda idea que hay algunos alelos exclusivos de la población tanto de la población de Leticia como de la Dorada, que son de baja frecuencia. Y son de baja frecuencia, pero sí tienen pues como cierta diferenciación entre ambos grupos de donde se extrajeron las muestras. Y como tercer resultado relevante es que la población del Magdalena, la mayoría de los locio, de los genes pues, que se analizaron, son monomórficos. Es decir, que no tienen mucha variabilidad genética, mientras que en la población de Amazonas había una proporción muy similar entre loci monomórfico y polimórfico, aproximadamente en proporciones similares de 5 monomórficos. Como conclusiones, podemos ver primero que las poblaciones, ambas poblaciones, tanto en Magdalena como en el Amazonas, apuntan a que existen unidades genéticas distintas, pues tienen cierta, o bueno, tienen cierta, no, si tienen aislamiento reproductivo, lo que hace que la reproducción sea completamente aleatoria en las zonas, pues que no hay, perdón, reproducción totalmente aleatoria en las zonas y pues tiene cierta diferenciación. Como segunda conclusión tenemos que a pesar de esta diferenciación, la variabilidad genética en general no es muy alta, pues no es muy significativa. Y pues dado que muchos de las manifestaciones genéticas no tienen, pues no presentan, bueno, o se presentan con baja frecuencia más bien. Esto lo que sí indica es que tiene una variabilidad, pues esta variabilidad genética baja puede aumentar el hecho de que sean como más débiles o más vulnerables de, desde los genes pues, de la expresión genética en cada uno de las poblaciones, pero habría que entrar a revisar entonces más a profundidad cada población para poder como sacar conclusiones un poco más acertadas a cada población y que se ajusten más, como que no sea tan general, sino a cada una de estas. Y por último, como conclusión personal, es que, a ver, es un estudio bastante interesante, no solo pues porque tienen en cuenta estos dos grupos poblacionales, perdón, de una especie que es bastante apetecida y que representa un porcentaje importante de la economía en ciertas zonas del país para comunidades aisladas, pequeñas, que incluso la base de su alimentación es esta, si bien representa pues en gran medida un sustento económico, pues es la base de su alimentación y de su sustento. Es muy interesante que con el estudio y esta caracterización genética que se hace, buscando la diferencia en ciertos genes con el fin de determinar si están separándose, que tanto se puedan pues como diferenciar unas de las otras y que tengan ciertas características específicas de cada zona. Es bastante importante pues hacer esto para, para que sea aplicable para conservación, para cría si se pudiera,
analizar si hay mutaciones que vayan siendo poco benéficas para ellos. Y pues esto ligado desde la parte genética, desde lo más, la parte de información mínima que tiene cada uno, lo hace pues bastante completo y bastante interesante. Es bastante general, eso sí, pues hay que mencionarlo, pero tiene el potencial de servir como precedente para que hayan investigaciones cada vez más robustas y que se saque el mayor provecho posible y que se protejan estas especies que pues si bien son de consumo y hay algunas normas que las protegen, es importante pues conservarlas y que volvamos a la variabilidad a los números que teníamos hace algunos años antes de que pasaran a ser pues como parte tan importante de la economía y de la alimentación de estas zonas. Entonces, sin mucho más que agregar, gracias por la atención. Nuevamente mi nombre es Luis Felipe Londoño, hasta una próxima.